Uno, China y el coronavirus ciertamente es algo interesante e inquietante a la vez. Sin irnos al lejano momento en el que tal vez un virus metido hace miles de años en el lago Vostok, en la Antártida, y el permafrost y todo derritiéndose y resurgiendo, y tenemos una circunstancia como hace prácticamente 3 años respecto a que una nueva enfermedad, no hay vacuna, no hay tratamiento adecuado, y por lo tanto nos vemos obligados a tener una dificultad como esa, pero multiplicado por 100.000. No, vamos a ir a algo más pedestre. Pues el hecho de que una decisión política, una corrupción política, un sistema unipartidista, un sistema monárquico, confuciano, de arriba abajo, en parte con problemas demográficos hacia el futuro, porque ya se está viendo que ha llegado al techo, ¿no? Y está declinando, tal vez por el maltusianismo y por la política del hijo único, pero China ya ha dejado de ser la primera potencia demográfica, ahora es la India, y lo será por lo menos por bastante tiempo. Tenemos, por ejemplo, que a fin de siglo Nigeria tendrá 700 millones de habitantes, lo cual ciertamente pondrá tal vez el foco de Asia en parte sobre el ámbito de África. Pero esto ya será en el futuro, estamos hablando del presente. Del presente, bueno, del año que ha terminado, donde, bueno, pues ahora la decisión de estos días va a producirse la reapertura de las fronteras, terminando con la cuarentena para extranjeros este 8 de enero. ¿Qué supone? Pues evidentemente dirán alegría y holgorio, pero casi era más el asunto de la protección respecto al resto del mundo, que nos va a venir tal vez algún elemento problemático. Eh, por eso es importante tener las dosis de vacunaciones en las cuatro pautas, pauta completa, porque tenemos que recordar el hecho de que esa política de COVID cero, en donde evidentemente está influido por el hecho de que las vacunas Sinovac y todo esto, ya sabemos hace mucho tiempo que en Chile se hicieron, y en Brasil también, se hicieron test para la validez de estas vacunas hace ya, como digo, bastante tiempo, fue en 2021, a mediados, y la confianza que podían emanar era la mitad de las Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Por lo tanto, ciertamente uno puede entender que las vacunas no hayan tenido su impacto, a pesar de que estos países, Rusia, China, están diciendo que las vacunas occidentales matan, mata, son horribles, malas, fantásticamente buenas para la conspiración, Bilderberg, Soros y todas estas cosas bonitas que suelen decir para ocultar su propio error y no ser autocríticos nunca jamás. Pues esta idea estaba vinculada sobre todo con la reelección, pongamos el acento, reelección del señor Xi Jinping como presidente de un montón de cosas. Se reserva papel en la dirección de la policía, del ejército, del partido político, de la comisión militar. Bueno, pero básicamente es el líder del Partido Comunista Chino, que de comunista tiene solamente el nombre, al menos para que lo digan. Lo de los reinos, ¿eh? Republican in name only. Sí, ya. El Partido Comunista Chino solamente es comunista en el nombre. ¿Eh? Porque es más mandarinato que cualquier otra cosa en el imperio de toda la historia del imperio celestial, el imperio del medio, China, de toda la vida. Sobre todo ahora que hay esa idea de... Ahora mismo está esa... Mira China antes del comunismo, sí, ya, pues la estamos viendo en vivo, con comunismo y todo, presuntamente. Pero esa lucha interna de
Sabemos todos que la dirección política está en Pekín, que todo el mundo obedece, pero dicen, bueno, si se han tomado unas malas noticias, unas malas decisiones, en realidad es culpa del poder local, del poder regional, del municipalismo y de todas estas cosas. Pero ¿alguien se cree que ha tomado alguien en algún ayuntamiento chino una decisión que no haya sido consultada con las altas esferas? Evidentemente no. Y por lo tanto estos son juegos de teatrillo, trilero, que van por aquí, van por allá. Bueno, por eso resulta interesante esa política de 2022 de COVID cero con cuarentenas, bueno, aunque solamente hubiera un caso, cuarentenas de barrios, incluso en coches, algo terrible. ¿Y para qué? Pues precisamente para poder presentar una hoja limpia de servicio para que Xi Jinping reanudara su mandato para el tercer mandato de 5 años al frente del partido y del país. Pero nadie ha superado esto, pues evidentemente hay que aflojar porque las tensiones con la gente a la que se les prometió a comienzos del 2022 un tránsito pequeñito y breve por pequeños confinamientos puntuales, ya la cosa en abril ya sabía que era mentira, lo cual ha sido costoso llegar hasta noviembre para la renovación del mandato. Y ya después pues se intentó aflojar poco a poco, pero ¿dónde está el asunto? El asunto pues está que en diciembre pasado, los 20 primeros días de diciembre causaron 250 millones de infectados en China. Repito, durante los 20 primeros días de diciembre de 2022 hubo 250 millones de infectados con COVID. Y solamente el día 24, repito, el día 24 única y exclusivamente, hubo 37 millones de registrados casos de coronavirus en China. Por tanto, ciertamente uno puede tener el temor a que cuando reabren estas fronteras y terminan con la cuarentena para extranjeros, alguien que vaya para China se puede traer no solamente los productos manufacturados o algún otro elemento electrónico, sino también un coronavirus rico y digamos no solamente con la pauta habitual, sino con un recoveco y una forma más actualizada de este bicho. Con lo cual, corremos el riesgo de, con esa incubadora de 2022 de China, de que salgan de ahí elementos novedosos para el mundo y que tengamos una dificultad. Por eso digo lo de la pauta completa con las 4 dosis para que nos pille más leve. Eso sí, como decía José Luis Úñez, pero también otra gente, el problema más de fondo no es ya que el impacto duro de coger el COVID, que yo no lo he cogido y esperemos que sea una pauta que dure para siempre. El mayor problema es el COVID persistente. Aquellos que tienen unas secuelas graves y duraderas con sensaciones de notar en sus cuerpos cosas que se quedan ahí. Por eso es importante, repito, importante tratar de evitar el hecho de cogerlo. Y para eso, pues evidentemente la única posibilidad real es la de prevenir, es decir, la vacuna. Y tener las 4 pautas completas. Ahora que se ha abierto, hace no mucho, hace pocas semanas, la oportunidad de tener la cuarta dosis, por ejemplo en el Estado español, invito a todo el mundo a que se la ponga. Se ponga la cuarta dosis y tenga esta idea, porque, digamos, como se decía aquello de una mariposa que aletea en Tokio puede producir un tsunami en Río de Janeiro. Ciertamente es algo que es real, como la vida misma, y tenemos esta circunstancia que decíamos de China. De China, que evidentemente, pues anuncia el día 26 de diciembre que el lunes, bueno, a partir del 8 de enero, pues abrirán las fronteras y eliminarán la necesidad de cuarentena en un paso nuevo de la relajación de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, según ha informado el diario chino South China Morning Post. Aquí, precisamente, confirman
que a partir de ese momento se rebaja el nivel de gestión de coronavirus a categoría B, lo que implica la reapertura. Esta categoría B implica el tratamiento necesario y las medidas para impedir que se extienda la enfermedad, según las fuentes consultadas por el diario, alineado con la postura oficial del gobierno chino, implica el fin de las cuarentenas para viajeros que llegan a China. La decisión confirma los indicios previos que apuntaban a una relajación de las restricciones como el fin de la obligatoriedad de la prueba PCR para la entrada en el país o las palabras de la viceprimera ministra Sun Chulan, responsable de la respuesta al COVID-19, quien pidió a las autoridades locales centrarse más en el tratamiento que en evitar los contagios. Este jueguito de la autoridad central, la viceprimera ministra, le dice a las autoridades locales lo que deben hacer en una presunción en parte de que las autoridades tienen capacidad y competencia para decidir lo que ellos quieran hacer, lo cual ciertamente es un jueguito de diseminar las responsabilidades. Bueno, esto lo hace este, esto lo hace el otro, pero estamos hablando de China, no estamos hablando de Estados Unidos o de Suiza, de un sistema federal, estamos hablando de un sistema jerárquico y de arriba abajo, lo cual ciertamente choca con esta pretensión de establecer una idea de, bueno, yo hago esto, el otro hace lo otro y yo les recomiendo, no, son órdenes en una cadena de mando rígida, absolutamente estable y ordenada. La comisión ha cesado además este domingo, el día 26 de diciembre, ha cesado de informar sobre los nuevos casos diarios de coronavirus. Hemos recordado, 250 millones de infectados en los 20 primeros días de diciembre y 37 el día 24 concretamente, y el día 26 tomaron la decisión de dejar de informar de los nuevos casos diarios y hacer del testigo a una agencia de control de enfermedades con menores competencias y responsable de otras dolencias menos peligrosas. Un alto cargo del hospital de Xiamen en la provincia de Fujian ha explicado que ya no denominan a la COVID-19 como neumonía del nuevo coronavirus, sino como infección por el nuevo coronavirus. El cambio en el nombre es sutil, pero importante. Según el responsable del hospital, creo que es el reconocimiento oficial de los cambios evidentes de los síntomas de la infección por la variante Omicron menos mortífera. No siempre provoca síntomas similares a la neumonía. La categoría A, además, ha habilitado a las autoridades para imponer las más duras restricciones, tales como los confinamientos, el aislamiento, las cuarentenas. Además, permitía emplear a las fuerzas de seguridad en labores de control de enfermedades. La media apertura tiene, si cabe, mayor significado debido al creciente aumento de los casos de coronavirus en el país, que hacía temer la reimposición de la denominada política de tolerancia cero, de COVID-0, con la enfermedad que provocó protestas y contestación social. China fue el país donde se detectó por primera vez el COVID, como todo el mundo sabe, y hasta el momento ha confirmado oficialmente 4,4 millones de casos y 16.764 muertes. Entre los últimos 28 días referidos al mes de diciembre, pues dice que se han informado de 815.995 casos y 787 muertes, lo cual ciertamente es tremendo porque, como hemos dicho, se habían detectado realmente muchos millones de casos y por tanto ciertamente esto amerita una reflexión. Una reflexión porque técnicamente, y me reciño a lo que pone worldometers.info, según esa declaración, tenemos que China tendría 5.245 muertes por COVID desde el inicio de la pandemia. Más o menos 160 muertes menos que Palestina. Lo cual ciertamente es tremendo. En el puesto número 89. Y si fueran 16.000, te estaremos hablando de una cifra similar a Bosnia y Herzegovina, Marruecos o Sri Lanka. Lo cual ciertamente también es tremendo porque países de envergadura similar, por ejemplo,
India tiene registrados 530.696 muertos, con más de 44 millones de casos. Rusia reporta la existencia de casi 400.000 muertos, Brasil casi 700.000 muertos y Estados Unidos más de 1.100.000 muertos. Lo cual ciertamente es tremendo porque es difícil hacernos cargo de la responsabilidad en la mentira que tiene China respecto a sus propios datos de contagios, de muertos y la situación en la que lleva a la hora de cerrar el territorio de China y luego a la reapertura, en tanto en cuanto creían que lo más importante era la economía. Aquello de la economía o la salud, pues ellos prefirieron la economía y la salud de los chinos que les peten, lo cual es curioso porque muchos de los que hablaban de salud o economía, primar la salud, estaban poniendo como ejemplo a China de lo más mejor lo que había que hacer a la hora de establecer la relación con el bicho. Lo que ciertamente nos lleva al hecho de que parte de la inflación que tenemos actualmente y que viene derivada de comienzos del año 2021 viene derivada de China. Es la culpable de la ruptura de la cadena de suministros y por lo tanto eso significó algo muy importante para el mundo, más allá del drama del 24 de febrero de 2022 con Rusia atacando a Ucrania. Por lo tanto, las dificultades económicas que va a haber influido el mundo respecto a la circunstancia de la reapertura de China al mundo por el tema del COVID puede significar que expanda al mundo una nueva ola global de coronavirus, con lo cual habrá que estar atentos y ciertamente hay que aprender de nuestros errores, lo mismo que Alemania debería aprender de los errores respecto a atarse de pies y manos con los hidrocarburos de Rusia. Nosotros, el resto del mundo, tenemos que aprender a la hora de deslocalizar parte de nuestras producciones en países de mano de obra barata y con dumping social, económico y fiscal, en tanto en cuanto en el sistema económico mundial, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio sigue estableciendo esa pauta de país en vías de desarrollo. China, China, país en vías de desarrollo que es difícil de cambiar porque fue ya difícil el meterla y solamente con esa cuña fue posible el meterlo en ese caso con esta organización. Y digamos que ciertamente hay que aprender y en parte la Unión Europea debe saber repatriar parte de su industria a suelo comunitario y también, por supuesto y ante todo, eh, ser abierto, no con todo el mundo, así en global, sino aprender de la reciprocidad, ser abierto con quien es abierto contigo. Y esto vale para la economía, para la política, para lo militar, para la salud. Europa debe ser no una fortaleza, pero ser amigos solo con los amigos. Y esto es una lección que nos debe dar precisamente China. En fin, pues aquí estamos con la esperanza de que tal vez lo que China nos está tratando de brindar al mundo, con la apertura para adentro y hacia afuera, no sea finalmente una nueva ola, aunque la debemos preparar por si acaso. Y sin más, es que ricasco, agur beroat, bendiga el piano.